Bienvenidos a Biblia Time, esta es la temporada número 8, Héroes de la Biblia, y el día de hoy vamos a estar hablando de Samuel. Este es nuestro episodio número 7 y el día de hoy hablaremos de Samuel el profeta y cómo escuchar a la voz de Dios, porque este personaje tiene una historia muy curiosa en cuanto a esto. Entonces vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, así que acompáñenme. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, se estaba quedando ciego, cuando la lámpara de Dios aún no había sido apagada, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Eli le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Eli y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Eli y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces, vemos aquí que Dios empieza a llamar a Samuel por su nombre, pero que Samuel pensaba que Elí, el sacerdote, lo estaba llamando. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto de quién era Samuel, quién era Elí, por qué Dios lo estaba llamando, en dónde estaban, en qué parte de la historia ocurre esto. Bueno, en el episodio anterior hablamos de Sansón, y Sansón es del libro de los jueces. En un tiempo antes de que existieran reyes, habían jueces que eran como líderes políticos y espirituales, vean temporales, ¿no? Porque Israel estaba en un momento de inestabilidad política y también inestabilidad moral y espiritual. Estaban haciendo lo que les daba la gana. Dice que no había rey, así que cada uno hacía lo que le daba la gana. Y a veces Dios levantaba líderes como Sansón cuando los israelitas necesitaban ayuda, porque ellos estaban desobedeciendo a Dios, pero cuando estaban en problemas le pedían ayuda a Dios y Dios en su misericordia los ayudaba. Entonces llegó este tiempo, o sea, ahí donde todavía no había rey, y resulta de que en Silo habían establecido el tabernáculo de Dios, un lugar especial para buscar a Dios y escuchar su voz, no estaba la presencia de Dios, que los israelitas habían construido en el desierto. Moisés iba al tabernáculo de reunión para hablar con Dios, Josué también iba al tabernáculo de reunión para hablar con Dios, estos personajes que hemos visto, y entonces cuando ya conquistaron la tierra prometida, pusieron el tabernáculo en Silo. Y en ese momento de la historia, el sumo sacerdote, el encargado de pues llevar al pueblo hacia Dios, de ser ejemplo, de guiar la adoración a Dios, los sacrificios que hacían, era Elí. Pero aquí había un problemita. El texto, cuando empezamos a leer aquí en el versículo 1, nos dice que había un problema. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. O sea, en este tiempo las personas no estaban escuchando a Dios, no sabían lo que Dios quería, no sabían cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y no había visiones, tampoco Dios les decía, esto quiero mostrarles, esto quiero hacer con ustedes, tengo esto que decirles. No, ellos no escuchaban a Dios, dice, escaseaba. Rara vez escuchaban a Dios hablando, rara vez sabían algo de Dios. Ellos seguían con sus actos religiosos, con sus sacrificios, con todo su sistema, obedeciendo la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos, obedecían todo, pero no escuchaban a Dios. No sabían lo que Dios decía. Vivían muy religiosamente, pero no sabían de Dios. ¿Y por qué? Aún el mismo Samuel acá nos dice que Samuel no conocía, cuando Dios lo empezó a llamar, Samuel no conocía a Dios todavía.
ni le había sido revelada la palabra de Dios, pero dice que estaba sirviendo incluso en el tabernáculo de reunión, estaría ayudando a Elí, estaría siendo su ayudante para varias cosas, y a pesar de que estaba sirviendo en el tabernáculo de reunión, no conocía a Dios. Si hay muchas personas que están viviendo religiosamente, que incluso pueden estar sirviendo o apoyando en la iglesia, en cosas religiosas, en temas ahí ayudando en la congregación, en la iglesia, en los domingos, o en sea servicio de jóvenes, de niños, matrimonios, sea lo que sea, en cualquier servicio, pero ¿estás seguro que realmente conoces a Dios? Jesús dijo algo muy fuerte en Mateo capítulo 7, versículo 23, si no me equivoco. Él dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesús. Y ese día Jesús dijo, van a venir muchos y van a decirle, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, Señor, pero nosotros servimos a muchas personas, echamos fuera demonios, predicamos tu mensaje a muchas personas. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? Imagínate eso. Llegas al cielo, crees que ya pues tienes una relación con Dios, estás chévere con Dios porque hiciste muchas cosas buenas, porque serviste incluso en la iglesia y todo, y que Jesús te diga, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Ahora, no es que Dios se hace loco y te olvida, no. Dios sí sabe quién eres, pero con ese de no te conozco es, yo no tuve una relación contigo. ¿Quién eres? ¿Cómo vienes así acá? ¿Quieres entrar acá a mi casa, a mi presencia? ¿Quién eres? ¿Tuve una relación contigo? ¿Hablé contigo? ¿Eres de mi familia? ¿Eres mi hijo? ¿Eres mi amigo? Porque sí se puede ser amigo de Dios, no como amigo de chacota, de confianza, sino una amistad en la que tú eres obediente y Dios se relaciona contigo, tiene comunión contigo. Una comunión con Dios que se basa en la fe y la obediencia. A través de Jesús, porque sin Jesús no podemos acercarnos a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿tú conoces a Dios? Samuel no lo conocía. ¿Y cómo Samuel ahora, él era el... ¿Y qué hacía Samuel aquí? Porque era todavía un muchacho. Bueno, su mamá no podía tener hijos, se había orado tanto por un hijo y le había hecho la promesa a Dios de que si Dios le daba un hijo, entonces ella consagraría a su hijo para que viviera ahí en el tabernáculo de reunión y sirviera a Dios. Y pues nació Samuel y ella lo consagró. Y Eli, pues era su mentor, estaba ahí con él y todo. Pero si los israelitas eran tan religiosos, si Eli estaba ahí como el sumo sacerdote, ¿por qué nadie sabía de la palabra de Dios? ¿Por qué escaseaba? ¿Por qué no habían visiones? ¿Por qué Dios no les hablaba? ¿Por qué no había esa relación con Dios? ¿Por qué había gente que no conocía a Dios? Por falta de santidad, por falta de obediencia, por permitir muchos pecados. Les cuento. Elí tenía dos hijos, llamados Ofni y Finés. Y resulta que estos eran hijos. Pues él era el sumo sacerdote y pues sus hijos eran hijos del sumo sacerdote y hasta sacerdotes, ministros, ellos servían. Se podría traducir como a hoy en día serían los hijos de los pastores o los hijos de misioneros, hijos de siervos de Dios, qué sé yo. Así. Pero resulta de que Ofni y Finés no tenían temor de Dios y no conocían a Dios. ¿Y qué hacían estos bandidos? De las ofrendas que el pueblo traía, había una parte que le correspondía a los sacerdotes, de su alimento, de los animales que sacrificaban. Dios había dicho, una parte va a ser para los sacerdotes, para su sustento. Pero ellos agarraban más de la ofrenda. Y entonces el pueblo cada vez que iba a ofrendar lo hacía disgustado porque esos abusivos se llevaban más de las ofrendas, más de lo que les correspondía. Y pues hay lugares, hay iglesias incluso en los que se roba dinero. En el mismo gobierno vemos que hay corrupción, ¿verdad? Se roban dinero y eso indigna. Y eso puede ocurrir en todos los ámbitos, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, hasta en las mismas iglesias. Y ellos lo estaban haciendo. Y otra cosa que también hacían era las mujeres que esperaban afuera del tabernáculo de reunión, porque no podían entrar, estaba prohibido que ellas entraran, solo podían entrar hombres, pero no es que las aislaban del, de buscar a Dios, ellos podían orar y todo, entonces lo hacían afuera. ¿Y qué hacían esos bandidos de los fines? Iban y se besaban y se acostaban con las mujeres que estaban esperando ahí afuera. Inmoralidad.
¿Y eso dónde ocurre? En el gobierno, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo y también en las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque el ser humano que no tiene temor de Dios, el ser humano que no conoce a Dios, empieza a hacer sus tonterías. Empieza a robar, empieza a cometer adulterio, infidelidades, inmoralidades. Y los hijos de Dios ni siquiera están haciendo esto, pero espérate, ¿y qué hay de su papá? Elí, el sumo sacerdote. La Biblia nos dice que no los corregía. Y decía, hijos, está mal, no lo hagan. Pero ellos siguieron haciéndolo. Era un padre pasivo, un padre permisivo. Y Dios en un momento, antes de este capítulo, Dios le dijo, Elí, tú y toda tu familia van a ser juzgados por Dios. Un hombre de Dios decirle, tú y tu familia todos van a ser juzgados por Dios y Dios les va a quitar el servicio del sacerdocio porque tú has permitido que tus hijos pecaran contra mí. Tú has puesto en primer lugar a tus hijos y no a Dios. Y por eso les has permitido hacer todas estas barbaridades. Ahora piensa en tu propia vida. Si eres padre, ¿qué cosas les estás permitiendo a tus hijos? ¿Qué cosas están haciendo tus hijos? ¿Realmente están respetando a Dios? Porque Dios está en todo lugar y Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. ¿Tus hijos tienen temor de Dios? ¿Tú tienes temor de Dios? Elí y sus hijos habían perdido el temor de Dios. Y viviendo en pecado, en cosas ocultas, en inmoralidades, permitiendo cosas indebidas, todas esas cosas, ante la falta de santidad, obviamente Dios no podía tener una comunión, una relación con ellos porque Dios aborrece, odia el pecado. Y donde hay pecado, donde no hay un ambiente en el que eso, el centro es el ser humano, hay pecado por aquí, por allá, juerga, desastre, cochinada, inmoralidad. Dios no puede estar ahí, Dios no puede tener una relación con esas personas. Por eso es que cuando Jesús nos salva, nos limpia nuestros pecados, porque así nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, Dios cómo iba a hablarles a ellos si el pueblo, si Elí, si sus hijos, que eran las autoridades religiosas, estaban haciendo tonterías, estaban haciendo pecaminosidades. Y a lo largo de la historia hemos visto que obispos, monjas, gente muy, muy religiosa, no convertida, no transformada por Dios, gente religiosa, han cometido cosas muy feas. Pero eran religiosos. ¿Por qué hicieron esto? Porque no conocían a Dios, porque no tenían temor de Dios. El temor de Dios dice es apartarse del mal, es odiar el pecado, es tener reverencia por Dios y decir, Dios no te va a faltar respeto. Y en un ambiente así como el que estaban Elí y sus hijos, Dios no puede hablar. Pero había un Samuel al que Dios se acercó a hablarle, un Samuel que era distinto, un Samuel que tenía otro corazón, un Samuel que a pesar de que veía, él se crió ahí porque apenas nació, su mamá pues lo amamantó, y cuando ya pues dejó de tomar leche de su madre, Samuel fue llevado, o sea, era muy chiquito, fue criado ahí por Elí y por los hijos de Elí, pero él no se dejó contaminar. Y Dios lo escogió y Dios hizo hablarle. Y es que Dios sí quiere hablarnos, pero ¿en dónde está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra vida? Si tú te sacas con un corazón arrepentido y humilde delante de Dios, Dios te puede hablar, Dios te puede contestar a tus oraciones. Pero si vives en pecado, si no te arrepientes, si sigues haciendo lo que te da la gana, es como que a una persona le falta ese respeto, le insultas, la golpeas, le escupes, le mandas todos los insultos por redes sociales y luego te encuentras con esa persona y le dices, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería pedir un favor. ¿Cómo crees que va a reaccionar otra persona? En lo natural, si nosotros seres humanos, que también cometemos muchos errores, le falta ese respeto a una persona, la traicionas, la escupes, eres totalmente malvado con esa persona y luego al día siguiente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería pedir un favor, ¿sí? Pues ayúdame. Y Dios que es santo, que no tolera el pecado, ¿tú qué crees? Que Él va a estar, ah, sí, sí, normal, hijo, usted sigue con tu cochinada, sigue con tu vida horrible. Normal, yo te concedo tus deseos, soy tu sirviente. No, Dios no dice eso. Dios sí quiere hablarnos. En toda la historia Dios ha hablado a través de muchas maneras. Como nos dice Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado a través de Jesús. En Jesús, todas las cosas del Antiguo Testamento se cumplen. Y en Él vemos a Dios mismo, porque al ver a Jesús, vemos a Dios. Jesús es Dios. Y cuando vemos a Dios el Hijo, vemos a Dios al Padre. Y el Espíritu Santo viene a enseñarnos a mostrarnos la verdad. ¿Y dónde es la verdad? En la Biblia. La base es la Biblia. Los 66 libros de la Biblia son el canon
Y estos son la palabra de Dios. Los demás son apócrifos, extras, pero estos 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la Biblia. Y la base está aquí. Porque ningún libro contradice lo que dice el otro, ninguno se entorpece o desecha el otro. Toda la Biblia está entrelazada y todo nos lleva a que creamos y conozcamos a Jesús. Entonces, si tú quieres escuchar a Dios, la base es aquí, la Biblia. Esta es la base. Ahora, y hay que dejar claro, Dios puede hablarte a través de otra persona, como que Dios le diga algo a una persona y, y le diga a esa persona, dile a tal de mi parte esto. Sí, Dios hace eso. Los profetas del Antiguo Testamento hacían eso. Y hoy en día, Dios también sigue haciendo eso. En el Nuevo Testamento vemos que también los apóstoles y los primeros cristianos lo hacían. Dios les hablaba algo para que le dijeran a la iglesia, algo específico y especial para una persona, para un grupo. Dios sigue haciendo eso. También Dios puede hablar en sueños, y Dios también puede hablar en sueños. A José vimos en el episodio anterior, le habló en sueños, y aún también en el Nuevo Testamento tuvieron visiones y sueños. Pablo tuvo también visiones y personas de la Biblia tuvieron estas maneras especiales y asombrosas de escuchar la voz de Dios. También de escuchar la voz de Dios en su mente o audiblemente también. Dios puede hablar también audiblemente. Ahora, todas estas formas tienen que basarse en la palabra de Dios. Ninguna de estas visiones, sueños, voz audible o que otra persona te hable de parte de Dios, nada de eso puede reemplazar a la Biblia. Todo parte de la Biblia. Si ese sueño, esa visión, ese presentimiento, ese pensamiento en tu corazón, que puede ser Dios que te esté hablando, pero si ninguna de esas cosas se alinea a Dios, entonces no. Si tú tienes un sueño, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué significa Señor? ¿Dios me está hablando o esto es algo de mi carne, de mi deseo, de mi cuerpo? ¿O es un sueño que me ha dado el diablo, que me quiere sembrar malos pensamientos? ¿Qué significa este sueño? ¿Qué significa esta visión? ¿Me está llevando a algo de Dios? ¿Me está dando la paz de Dios? ¿Es Dios que me está hablando, que se está acercando a mí? ¿O qué cosa? Pero todo parte de la palabra de Dios. Si tú no conoces la Biblia, vas a ser engañado por esas cosas. Los sueños en los que Dios habla son reales. Las visiones en las que Dios habla son reales. Que Dios te habla a tu mente o audiblemente es real. Que Dios te habla a través de otra persona es real. Pero todo parte de la Biblia. Si te dicen algo que no está en la Biblia, que está en contra de la Biblia, entonces eso sí, deséchalo. Eso no es de Dios. Todo parte de la Biblia. En este tiempo Dios nos ha hablado a través de Jesús. Y todo lo que tenga que ver con Jesús, con la Biblia, es la voz de Dios. Porque ahí está la cosa. ¿Cuál es la voz de Dios? Porque está nuestra voz, la de nuestros pensamientos y emociones, la voz de Dios, que es parte de la palabra de Dios, y la voz del diablo, mintiéndonos, acusándonos, haciendo sentirnos miserables, tentándonos. Entonces aprendamos a identificar la voz de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. Aquí está, Dios me dice, acá está mi palabra, acá está todo lo que necesitas saber. Y si yo te hablo de otra forma, te hablaré mi palabra, no te voy a hablar algo nuevo. Dios, ahorita si aparece alguien que dice, Dios me ha dicho algo nuevo que hay que agregarle a la Biblia, falso. Apocalipsis dice, maldito el que le quiera agregar algo. Y también si alguien dice, Dios me ha dicho que esta parte de la Biblia ya no aplica, ya no funciona, hay que quitarla, maldito también dice la Biblia al que le quite. Ahí en Apocalipsis dice, no se le puede añadir ni quitar. Todas las formas en las que Dios sabe que estén dentro y conforme a la Biblia son la voz de Dios. Esta es la base. Ahora, ¿cómo escucho a Dios entonces? Bueno, lee la Biblia. Pero, ¿qué actitud debes tener? Porque seguro has leído en algún momento la Biblia y no has entendido. O has dicho como que qué aburrido. O, ¿cuál es el fin de esto? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me está queriendo decir Dios? No entiendo. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Seguro te has preguntado eso. Bueno, esas son las tres cosas que debes tener cuando te acercas a Dios. Número uno, disposición. Dispón tu corazón a escuchar. Decirle a Dios, háblame. Dios quiere escucharte. Ven con un corazón arrepentido. Todos tenemos cosas de que pedirles perdón a Dios. Pide perdón, arrepiéntete y humíllate. No impongas con arrogancia, con soberbia, con orgullo lo que tú quieres. Si tú quieres que Dios te hable de papas, pero Dios te habla de camotes, escucha de lo que Dios te tiene que decir. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Él fue quien te creó. Así que ven con disposición, no vengas renegando, obligado. Ay, no, es que Esteban en el Biblia me dijo que tengo que leer la Biblia. No, tú ve con la disposición. Escuchar a Dios porque Dios quiere hablarte. Que también tienes que hacer silencio. Tienes que aprender a callarte, callar tus pensamientos, callar tus emociones y escuchar a Dios. Dios dice en Isaías, en quietud y en reposo estará vuestra fortaleza.
quietos, tranquilos. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan de mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Quiero hablarles, pero que ustedes estén tranquilos, que hagan silencio. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si te la pasas hablando y tus pensamientos aquí? Que cuando vas a leer la Biblia o vas a orar para hablar con Dios, te pones a pensar en que ahí no tengo que lavar ropa, tengo mi tarea que hacer, tengo ese trabajo, mis amigos me invitaron a esto. Si estás con todo ese ruido, no vas a escuchar a Dios. Y por eso, cuando vayas a leer la Biblia, deja tu celular a otro lado, porque te van a llegar notificaciones justo cuando vas a leer la Biblia. A veces incluso te va a dar sueño, pero tú tienes que estar en silencio, fuera de toda distracción, fuera tu celular, avísales a las personas que vas a leer la Biblia, sino si en tu cuarto la gente se mete como quiere, o te toca la puerta cada rato, especifica tu nivel de la Biblia, en otra parte, deja tu celular. Por eso te recomiendo que puedas tener una Biblia física, porque si tienes una Biblia virtual no está mal, pero te puedes distraer. Y yo quiero que haya silencio, para que lo puedas escuchar, sin distracciones. Y por último, atención. A veces te va a dar sueño cuando leas la Biblia, a veces te vas a cansar, a veces te vas a frustrar y decir no entiendo tantos nombres y esto que está pasando y no comprendo. Pero si tú te dispones, estás en silencio y prestas atención, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. En el caso de Samuel, Dios le estaba diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel siguió buscando a Elí pensando que era Elí quien lo estaba llamando, pero era Dios. Y pues Elí, cuando se dio cuenta que Dios le estaba llamando a Samuel, le dijo, mira Samuel, la próxima vez que Dios te llame, dile, habla Señor porque tu siervo escucha. Ahí está la diferencia. Habla porque tu siervo escucha. Háblame Dios, acá te estoy escuchando, estoy atento. Estoy dispuesto, hago silencio, te escucho. Ten esa actitud cuando vayas a leer la Biblia. Y ahorita mismo que estás pudiendo escucharla, espero que esa haya sido tu actitud hasta este momento. Y si no, de aquí en adelante proponte a disponerte, prestar atención y hacer silencio. Hacer silencio para poder escuchar a Dios. Elí y sus hijos están viviendo como les da la gana, faltando de respeto a Dios, y por eso no escuchan a Dios. Por eso no había palabra de Dios, y por eso hay un montón de personas hoy en día que no entienden la Biblia. No saben lo que Dios quiere para sus vidas. Dicen, no escucho a Dios, no siento a Dios. Pero si tú vienes con un corazón dispuesto, arrepentido, a través de Jesús, al arrepentirte de tus pecados y creer en Él, Dios te va a hablar y te va a llamar por tu nombre porque Él te conoce. Y todo lo que vas a escuchar de Dios está acá en la Biblia. Nada sale fuera de esto. Todo lo que no esté en la Biblia, lo que no sea conforme a la Biblia, no es la voz de Dios. Dios te va a hablar todo aquí partiendo de la Biblia. Esta es la base. Así que acércate a Dios, lee la Biblia. Hay aplicaciones muy buenas para leer la Biblia. Hay una que se llama YouVersion, aunque en Play Store en español dice Biblia con audio de Reina Valera, pero les voy a dejar el link en la descripción para que puedan buscar esta aplicación que tiene versículos diarios, planes para leer la Biblia, planes sobre temas específicos de la vida, de mucha bendición. Escucha hoy a Dios, así como Samuel. Él era joven, no conocía a Dios, pero Dios lo empezó a llamar y él respondió correctamente. No ignoró a Dios, no dejó en visto a Dios, no le colgó a Dios, le respondió y dijo, acá estoy, Señor, te escucho. Así que esta también sea tu actitud, que puedas empezar a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, y que aquí en Biblia también podamos seguir escuchando la maravillosa voz de Dios, su palabra, que nos muestre quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Este ha sido el episodio 7, Samuel, la voz de Dios, en esa temporada 8, Héroes de la Vida. Que Dios te bendiga.